Hola a todos, buen día. Hoy estamos en la sexta sesión de la programación educativa de la Bienal. Hoy estamos con Luis Ramírez. Gracias Luis por estar aquí, es un honor tenerte. Bueno, les voy a comenzar de una vez a hablar un poquito sobre Luis, les voy a leer su biografía y también voy a leer un poco sobre su proyecto que nos va a presentar el día de hoy de la Masterclass. Luis Ramírez, nacido en 1985, es un artista visual con base en Guayaquil, Ecuador, influenciado por la era del auge del Internet y la telefonía móvil de finales de los 90 y principios de los 2000. Ha fusionado en sus obras las influencias tecnológicas con la práctica artística, con influencias tecnológicas con las prácticas artísticas. Inició su formación académica en el Instituto Gráfico de Artes y Ciencias Digitales IGAD, especializándose en el campo audiovisual. Posteriormente, continuó su formación artística en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, también conocido como ITAE, y prosiguió sus estudios en la Universidad de las Artes, donde culminó la licenciatura en Artes Visuales y actualmente culminó su maestría en Artes Visuales y Nuevos Medios en la misma universidad. Ramírez concibe su propuesta artística como una práctica de pintura expandida. Sus trabajos abordan temáticas contemporáneas como la privacidad, la vigilancia en Internet, el paisaje de los nuevos medios e inteligencia artificial. A través de las combinaciones de abstracción y enfoque metafórico, experimenta con los nuevos medios para ofrecer perspectivas que inducen a la reflexión sobre las tecnologías. Sus instalaciones multimedias derivan de su interacción y la lectura con el entorno. Ok. El día de hoy, la masterclass se llama Paisajes y Nuevos Medios. En esa masterclass se hablará de aspectos históricos fundamentales que permitieron formar la noción del paisaje en el imaginario colectivo y de qué manera los nuevos medios influyen o afectan nuestra percepción del paisaje. Se mostrará un proceso creativo y técnico del trabajo artístico de la titulación Make a Picture de la Maestría en Artes Visuales y Nuevos Medios de la Universidad de las Artes. Ese proyecto tiene como punto de partida el archivo de un viaje de carretera realizado por distintas regiones del Ecuador en el año 2021 y pretende revelar los mecanismos de funcionamiento, la función del lenguaje en la creación de imágenes y la creación artística en la relación a los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, Luis, es un gusto tenerte aquí. Y bueno, te cedo la palabra. Comenzamos con tu masterclass. Hola Rocío, gracias por la presentación, gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Eh, Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ya, ok. Bueno, para iniciar un poco mi presentación, mi masterclass sobre paisaje y nuevos medios, quisiera comenzar diciendo que yo vengo de una carrera previa que es el audiovisual, el diseño gráfico, el multimedia. Luego de esto comencé a estudiar arte y bueno, estudiando arte en la academia fue como que pude conectar estas dos cosas, ¿no? Y desde ahí comencé a pensar mi práctica artística como una práctica de pintura expandida. Yo escogí como itinerario pintura, pero sin embargo no pinto ahora. Tuve ciertos procesos pictóricos de los cuales voy a mostrar un poco en un momento que me llevaron un poco hasta lo que he llegado ahora, ¿no? Hasta los procesos que estoy desarrollando ahora. Entonces, eh, pensar en la idea del paisaje, a mí lo que me hacía era como mirar hacia el punto de partida, ¿no? Como desde dónde podemos entender el paisaje, cómo podemos comenzar a entender el paisaje. Entonces, esto me llevó a buscar un origen etimológico, ¿sí? Eh, donde el paisaje comienza, o la idea o la noción que tenemos de paisaje comienza a construirse
eh, en Oriente, en China específicamente, con el término Shanshui, ¿sí? Que fue un término que aparece más o menos en el 206 a.C. al 220 en la dinastía Han, eh, y que englobaba lo que era montaña y río. Pero más adelante se expandió o se tuvo una concepción un poco más amplia que buscaba abarcar también cuerpos de agua, que ya comenzó a significar montaña y valles, ¿no? Abarcando todo esto. Ya si bien para un periodo más avanzado, en el 608, 700, al 907 más o menos, en el periodo Tang, en el imaginario chino ya estaba bastante instaurada la noción del paisaje. Hay que tener en cuenta que, que en China tuvo un desarrollo de la caligrafía súper importante y, y el paisaje está muy vinculado a la poesía y a la caligrafía, pero el paisaje no tenía o no gozaba de esa independencia como la que tiene ahora, digamos, ¿no? Lo que hacía era como funcionar junto con la caligrafía, eh, como un apoyo visual, tal vez, ¿no? Pero no gozaba de esta independencia como la que entendemos ahora sobre el paisaje. Pero desde una perspectiva más occidental, yo estoy analizando, ¿no? Una investigación de Javier Maderuelo, en el que él hace este estudio etimológico, ¿no? Y ya viendo más un poco Occidente, eh, él hace un estudio sobre la raíz de la palabra paisaje, ¿no? Entonces busca la raíz germánica, la raíz latina. En la raíz germánica toma las palabras Landschaft, que es en alemán, y Landscape en inglés, eh, y todo esto nos lleva a pensar en el paisaje como un territorio geográfico. En cambio, en la raíz latina, él toma el término paese, que viene del italiano, pays del francés y paisano del español, eh, que más bien la raíz se enfoca más en el país, ¿no? En lo que es un país. O sea, ya la idea del paisaje comienza a tener estas connotaciones de construcción de una identidad nacional, ¿no? Que son procesos que también se ven aquí en América Latina. Pero ya la noción de paisaje se termina como de forjar dentro de la esfera del arte, ya en Europa entre los siglos XVIII y XIX, con el romanticismo. Y bueno, aquí les he traído como algunas obras que creo yo que pueden un poco ejemplificar esto, ¿no? Aquí estoy eh, presentándoles a Caspar Friedrich, inglés, donde ya podemos ver que el paisaje ya cobra una importancia dentro de la pintura, ¿no? Hasta este entonces eh, ocurre un quiebre en el arte, en el mundo del arte, ¿no? Por algunos factores, como por ejemplo la industrialización, por ejemplo, el distanciamiento del arte de los encargos de la iglesia y, por ejemplo, también la invención fotográfica, que hicieron que los artistas voltearan la mirada a todo aquello que estaba pasando y comenzaran a ver hacia la naturaleza, ¿no? Sobre todo con el tema de la industrialización, comenzar a voltear la mirada hacia la naturaleza. Entonces, en este momento el paisaje ya cobra importancia y se vuelve un tema de representación, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver con Friedrich en esta pieza, por ejemplo, Arcoíris es en un paisaje de montaña. Eh, este otro cuadro muy famoso también, El caminante sobre el mar de nubes. También John Constable con The White Horse. O por ejemplo, The Haywain. Ahora, un artista que a mí me conmueve mucho, la verdad, pensando en esta idea del paisaje, es William Turner. Eh, ya William Turner comienza a experimentar un poco más con el paisaje, ¿no? Aquí ya podemos ver cómo la pintura de Turner
ya comienza un poco a, a perder esa figuración, ¿no? Ya comenzamos a ver elementos un poco más desdibujados en la representación, ¿no? Por ejemplo, Rain Speed and The Great Western Railway, ¿no? De 1844, donde ya podemos ver pinceladas un poco más libres, y donde se comienza a ver que el paisaje comienza a mostrar ciertas inquietudes, ¿no? En este momento, en el romanticismo, no solamente en la pintura, sino también en la literatura, eh, también en la literatura romántica, ¿no? Lo demuestra ese enfoque en la naturaleza, porque comienzan a escribir novelas muy descriptivas, muy centradas en la naturaleza, ¿no? Esa también es una característica del romanticismo en la literatura, ¿no? Entonces, es un momento de inquietud emocional, ¿no? Frente a todos estos asuntos que estaban ocurriendo respecto a la industrialización, ¿no? Por aquí alguna anécdota también que me pareció súper importante acerca de William Turner, que por ejemplo, para poder pintar este tipo de cuadros, ¿no? Donde podemos ver la fuerza de la naturaleza, ¿no? Como aquí en Snowstorm. eh, Recuerdo haber leído en algún momento esta anécdota que Turner se ató a un poste de un barco en un momento de tormenta, precisamente para poder entender a la naturaleza y poder enfrentarse a ella. Y a partir de esa experiencia, él podía generar estos cuadros. No pintaba con las manos, ¿no? No pintaba con pinceles. Entonces él, a partir de esta experiencia, podía traducirlo, transformarla en estos cuadros, en esta expresividad, ¿no? Ahora bien, más adelante, ya iniciando un poco en el siglo XIX, perdón, el siglo XX, eh, les traigo esta cita de Matisse, que dice: un pintor que se dirige al público no para presentarle sus obras, sino para revelarle alguna de sus ideas sobre el arte de pintar, se expone a numerosos peligros, ¿sí? Ya en este momento, ya en este momento, el arte, precisamente por todos estos avances, ¿no? La invención de la fotografía, el arte comienza a, a pensarse a sí mismo, ¿no? Entonces ya se comienza a pensar eh, en la manera de pintar. Ya no era importante lo que se pintaba, sino cómo se pintaba. Entonces, a raíz de esto surge el modernismo, todos los ismos, ¿no? Y por ejemplo, aquí les he traído a Claude Monet, ¿no? Que es impresionista, y aquí ya podemos ver cómo él comienza a jugar con la luz, ¿no? Ya la investigación comienza a ser de otro tipo, ya comienza a pintar a partir de los estudios de la luz en la pintura, ¿no? Y comienza a generar este tipo de imágenes, ¿sí? Estos estudios a distintas horas del día, pintaba para poder sacar paletas de color de acuerdo al momento del día. También otro artista súper importante que me gustaría mencionar también es Van Gogh, en Starry Night, donde ya podemos ver una pincelada muy particular, ¿no? El estilo de Van Gogh. Pero precisamente ya se comienza a ver esa experimentación de lo pictórico, ¿no? También Matisse, donde, claro, aquí podemos reconocer la pintura con estas líneas gruesas, con los colores completamente diferentes a los naturales, ¿no? Donde inclusive muchas veces se pintaba directamente del tubo, ni siquiera se mezclaba el color, simplemente se utilizaba la pintura del tubo y se pintaba directamente el cuadro. Derán también, aquí también un ejemplo de esto. Y bueno, más adelante hago un salto hacia lo que es el land art, ¿sí? Con este gran exponente, Richard Long, donde comienza a experimentar ya o la idea de la naturaleza de otra manera, ¿no? Ya se desborda por completo de todos estos eh, marcos bidimensionales del cuadro por completo y ya comienza a experimentar o a
tener una experiencia de la naturaleza o de lo sublime, eh, pero ya in situ, ya en el espacio físico y comienza a intervenirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos una de sus piezas más famosas, A Line Made by Walking, de 1967. Otra donde tenemos una escultura realizada con piedras de manera circular en Irlanda en el 71. Aquí el artista lo que hace es utilizar estas figuras geométricas, ¿no? Y al utilizar estas figuras geométricas también adquieren como un aspecto ritualístico eh, y de percepción de la naturaleza y de relacionarse con ella y con el paisaje como tal. Y ahora bien, más adelante tenemos, perdón, llegamos un poco a la actualidad, donde ya la idea del paisaje eh, se la concibe ya un poco más expandida, ¿no? Teniendo en cuenta todos los cambios tecnológicos que hemos vivido en todo este tiempo. Ahora podemos hablar de conceptos como el metapaisaje, un concepto propuesto por Longobardo en su tesis doctoral, que es la expresión máxima, es la expresión más idealizada, más exagerada, tal vez, de lo que es el paisaje, ¿no? Eh, ya utilizando herramientas tecnológicas como el 3D o incluso dentro de los propios videojuegos, ¿no? Que ya adquieren estas características más paisajísticas con la creación de mundos. Y aquí tenemos un ejemplo también de lo que el metapaisaje puede llegar a ser, ¿no? De todas estas nuevas concepciones o percepciones o maneras de interpretar los paisajes, como por ejemplo John Fontcuberta con Orogénesis del año 2004. Eh, Lo que es una orogénesis es como este proceso como topográfico, y lo que hace Fontcuberta es como utiliza un programa para analizar topografías, datos de topografías, ¿sí? Pero no le ingresa los datos de topografía, sino que le ingresa, por ejemplo, en este caso, una pintura, ¿no? Y lo que hace es este programa como interpretar esta pintura y comenzar a generar estos paisajes a partir de la información de esta pintura de paisaje, ¿no? Como subvertir un poco la utilización de este programa, ¿no? Y bien, también hay otras experimentaciones también sobre el paisaje. Esto es algo que encontré hace poco. Eh, por ejemplo, en Minecraft, eh, encontré a este usuario, Lances2, donde él construye estos paisajes a partir de los bloques, ¿no? Bueno, no sé si alguno de ustedes ha podido o ha jugado Minecraft o ha estado dentro de estos mundos y saben cómo es construir a partir de estos bloques, ¿no? Es un proceso bastante extenso, bastante largo, y bueno, él logra generar unas visualizaciones, unos paisajes monumentales que la primera vez que yo lo vi fue como, wow, ¿no? Eh, Precisamente por el trabajo que sé que se necesita para lograr algo así, ¿no? Entonces, son cosas bastante impresionantes. Em, Ahora bien, llegando un poco al tema de la inteligencia artificial, em, en el año 2021, 2022 y a partir de ahí comenzaron a surgir estas tecnologías, DALL-E 2, Midjourney, Stable Diffusion, y comenzaron a generar todos estos debates alrededor de la creación artística, alrededor de la generación de imágenes, alrededor de la, de la postura del artista, ¿no? Y a mí me parece que en este marco, digamos, tecnológico, en este momento tecnológico en el que estamos viviendo, eh, cabe recalcar un poco la idea de aldea global
que McLuhan en algún momento dijo o mencionó sus medios de comunicación, ¿no? Y aquí les traigo una pequeña cita donde él en ese momento hablaba de la radio, pero creo que esta cita puede bien transferirse a lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? La radio supone una aceleración de la información que a su vez desencadena la aceleración de otros medios. Por descontado, contrae el mundo hasta el tamaño de una aldea y crea un insaciable apetito pueblerino de cotilleo, rumores y malicia. Aquí lo que McLuhan nos habla es un poco de esta tecnología de la radio, ¿no? Cómo la radio permite esto, ¿no? Permite acercarnos, ¿no? Permite cortar distancias. Y si bien la tecnología luego comienza a surgir los celulares, las computadoras, el internet, esto también comenzó a borrar esas distancias, ¿no? Y comenzó a no solamente a darnos la posibilidad de poder acceder a otra sociedad, de poder estar en otro lado del mundo, a encontrar la información del otro lado del mundo, sino también a producir nuestra propia información, producir nuestras propias imágenes. Y todo esto fue posible gracias a la web 2.0, ¿sí? Si recordamos un poquito, la web 1.0 fue esa web que era un poco más estática, donde solamente llegábamos a acceder a información, ¿sí? Pero ya a partir de finales de los 90, inicios de los 2000, ya comenzaron a haber cambios dentro de la propia tecnología del Internet, ¿no? Y ya la web comenzó a ser un poco más social, comenzaron a salir las redes, Facebook, MySpace, YouTube, y todas estas plataformas que ya son más sociables, que ya nos permitían a nosotros no solamente consumir un tipo de contenido, sino también generarlo, crearlo, ¿no? Y de esa manera comenzamos a generar mucha información, cada vez más información. Ahora bien, un poco para señalar eh, esta intersección entre paisaje, los medios e inteligencia artificial, aquí he traído una obra de David Otterman que se llama El espejo se rompió de lado a lado, ¿sí? Y en esta pieza lo que hace David es que toma los relatos, los dibujos de su familia, de lugares, de casas patrimoniales aquí en Guayaquil. Y luego de esto comienza a generar nuevas casas, nuevos planos, nuevas imágenes a partir de redes neuronales y con estos telares que también son controlados por computadora. También me gustaría mencionar un poco a Oscar Santillán con su proyecto Trilema, en el que de alguna manera también está abordando a la naturaleza. Este proyecto, no sé si lo conocen, comienza este año, dura todo este año, y lo que hace Oscar Santillán es generar un NFT con cada gran incendio que ocurre en el mundo, ¿sí? Esto activa, es un monitoreo que se realiza constantemente en tiempo real y cuando se genera un incendio, un gran incendio, se genera un poema, una animación en poema por una inteligencia artificial y luego se convierte en un NFT, ¿sí? Y este NFT lo que hace es, se lo pone a la venta y un porcentaje de lo recaudado se dirige a algún tipo de organización que busque mitigar daños climáticos. Un poco como tratando de retribuir de alguna manera el daño de lo que también puede implicar una tecnología que genera los propios NFTs, el blockchain, ¿no? Porque la propia generación de NFTs implica
un proceso de contaminación también, ¿no? También la huella de carbono que dejan estas tecnologías también es bastante importante solamente para mantenerse funcionales, ¿no? Entonces, como el artista de alguna manera intenta revertir un poco este proceso a través de apoyar este tipo de proyectos. Y ahora bien, llegando un poco a mi proceso, esto era como un poco unos aspectos que yo quería mencionarles como para poder llegar a mi proceso de, de investigación, es cómo yo comienzo a abordar el paisaje, ¿sí? Como les decía, yo vengo del audiovisual y en la academia comencé a conectar todas estas ideas, ¿no? Del arte con el audiovisual. Entonces yo fui mención pintura y aquí les estoy mostrando algunas cosas que trabajé en algún momento. Yo no pinto ahora, pero a mí me parecían como importante mencionarlos, sí quería mencionarlos, porque creo que es parte importante del proceso. Eh, Aquí yo comencé a trabajar el paisaje, pero desde el glitch, desde el error, ¿no? A partir de un paisaje que encontré un archivo de fotos donde una imagen estuvo dañada y bueno, era un glitch básicamente y me comenzaba a enfocar en el paisaje y el glitch, en el paisaje y la tecnología. Y yo por ahí comencé ya a, a hacer este ejercicio como de traducción de medios, ¿no? Como de traspasar de un medio a otro, ¿no? Del medio digital, volverlo a la pintura. ¿Qué pasaba? ¿Cómo podía yo experimentar a través de ese traspaso, ¿no? Aquí tengo otras piezas que también eran experimentaciones. Esta de aquí es, por ejemplo, en acrílico, este sin título. El otro sin título del lado derecho es más bien una experimentación ya con lápices de colores. Yo comencé a modificar un poquito la técnica y también estaba tratando el tema del glitch y del paisaje. Ya aquí ya comencé a jugar con el formato también, ¿no? Precisamente pensando en la idea de la horizontalidad. Y luego comencé a pensar en el paisaje, pero desde lo virtual. Y así es como yo llego a Second Life. No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo la oportunidad de ingresar a esta plataforma. Second Life es como los Sims, es tener básicamente una segunda vida en esta plataforma virtual 3D. No es un juego que puedes decir lo ganas, lo pierdes, simplemente es como vivir en Internet, una segunda vida. Te creas un avatar, puedes trabajar, puedes hacer muchas cosas. eh, y a mí lo que me interesaba de Second Life fue toda esta idea que se construye a partir de los mundos, ¿no? Porque aquí en Second Life funciona todo como mundos, como islas, ¿no? A las que uno va, recorre, trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, estas islas, me interesaba cómo cada persona, cada usuario podía crear una isla, podía generar una idea del paisaje, ¿no? Entonces, a mí me interesaba cómo abordarlo desde ahí, desde el paisaje digital. Habían cuentas en Flickr que se dedicaban, por ejemplo, a esto como Beautiful Landscapes of Second Life o Second Life Landscapes, ¿no? Ya la gente tenía como esta idea también. Y así yo comencé a experimentar, también en pintura todavía, ¿sí? Y aquí, ¿cómo era la experimentación? A mí lo que me interesaba era como ver hacia las estructuras que construían o que construyen esta noción de paisaje que tenemos dentro de estas plataformas 3D, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era entrar en modo desarrollador y comenzar a quitarle toda referencia visual, texturas, efectos, humo, nubes, etcétera, ¿no? Todo tipo de referencia visual y que me quedara simplemente con la estructura que sostiene estos mundos, estos paisajes, estas islas, ¿sí? Entonces, eh, lo que yo comencé a hacer fue generar estos como collage eh, de los lugares que yo recorría, porque lo que yo hacía era recorrer
estos mundos en horarios donde no había nadie, donde nadie estaba conectado, donde inevitablemente me conectaba con el paisaje, ¿sí? Donde se anulaba por completo toda esta idea de socialización. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí ocurre algo interesante porque dentro de todo el proceso de experimentación, así como una anécdota, ¿no? Mientras estaba haciendo esta obra, mientras la pintaba, comencé a pensar como en la imagen, de dónde venía y como en dónde la estoy pintando y de un accidente, básicamente, buscando un poco mejorar mis condiciones de luz en el momento que estaba pintando, eh, utilicé un foco de esos focos LEDs que cambian de colores eh, y se activó. Y comencé a ver cómo la pintura comenzó a reaccionar. Es pintura acrílica normal, sin ningún tipo de aditivo. Y comencé a ver cómo esta pintura comenzó a reaccionar con el color, ¿no? Entonces ahí comencé a pensar en esta confrontación entre estas dos tecnologías, ¿no? Como entre la imagen RGB, el color RGB y el color matérico, el color del pigmento de la pintura, ¿no? Entonces, cómo enfrentar estas dos cosas y qué resultados tenía, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, tengo un videíto que le voy a hacer clic, no sé si se está viendo, ¿sí se está viendo? Sí, creo. Sí, Ya, chévere. Entonces, aquí les voy a mostrar un videito, no tiene audio, donde funciona más o menos así. Nuevamente, el tema de ver a la estructura, ¿no? Ver al 3D, ver a la geometría. Yo pensé siempre como Internet como esta abstracción de la vida, ¿no? Y luego Second Life como esta abstracción dentro de la abstracción. Y luego el 3D y la geometría como una nueva abstracción dentro de la propia abstracción de Second Life. Bueno, voy a avanzar. Y luego de esto derivó mi exposición Proceed Anyway de titulación de pregrado, en el que, bueno, traté un poco el tema de la vigilancia, la privacidad, pero también incluí este proceso de búsqueda sobre el paisaje, ¿no? Que es esta pieza que se ve al final, que voy a hacer un poquito más grande, que se llama PRIM 02.rl. El nombre alude básicamente a los objetos 3D eh, base con los que tú puedes crear cosas dentro de Second Life, ¿no? Estas figuras geométricas son prims. Entonces, era como sacarlo, ¿no? Como sacarlo del medio internet y ponerlo en la vida real, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era como tomar como referencia estas geometrías que yo me inventaba dentro de las pinturas y comenzar a jugar ya con el volumen, comenzar a darle un volumen. Y de ahí comencé a generar estas piezas instalativas de videomapping donde se proyectaba en cada cara de la pieza, se proyecta estos recorridos que yo hacía por Second Life. Aquí hay otra, la número 3. Voy a mostrarles aquí rapidito. Creo que tengo, sí, más o menos cómo funcionaba. Disculpen el registro, este es un registro mío propio con el celular, pero bueno, más o menos eh, de eso se trataba. La podías recorrer en 360 eh, y así llegamos a Make a Picture. Para mí era importante un poco como presentarles este proceso de cómo yo he venido trabajando la idea del paisaje y los nuevos medios, un poco como para ponernos en contexto sobre lo que presenté yo para mi proyecto de titulación de la maestría. Mi proyecto lo denominé Make a Picture.
surge de este viaje de carretera que realicé en el 2021, un poco en respuesta catártica a todos esos meses de confinamiento, ¿no? Durante la pandemia, donde, claro, la naturaleza, siento yo que cobró una importancia, ¿no? Durante todo ese tiempo. Y lo vimos también en las noticias, ¿no? Lo vimos en estas imágenes donde veíamos a los animales regresar a las ciudades mientras estábamos todos en confinamiento, ¿no? Entonces, cómo la naturaleza comenzó a hacer ese espacio de refugio, ese espacio seguro de alguna manera, donde sabíamos que no podía pasar nada porque estábamos respirando aire puro, ¿no? Y donde de alguna manera nos aliviaba y nos calmaba toda esta ansiedad, todo lo que teníamos, por todo lo que pasábamos realmente, ¿no? Y yo inicio esta exposición con este pequeño texto que un poco resume mi experiencia de viaje. Bueno, no resume la experiencia, pero como introducción a lo que serían las dos piezas que yo mostré dentro de mi proceso. Y quise hacerlo teniendo en cuenta eh, cómo funciona Midjourney, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha utilizado esta plataforma en Midjourney para generar una imagen dentro de Discord. Lo que haces es escribes este comando que es /imagine y ahí tú le pones la indicación para que te genere las imágenes. Entonces a mí me interesaba como un poco jugar con este comando, con este código, y tener en cuenta también esta idea que hablaba un poco de la poesía y la literatura romántica, ¿no? La parte descriptiva. E inicié mi exposición con un texto bastante descriptivo que, bueno, no sé si no lo voy a leer ahorita porque me voy a tomar un poco más de tiempo, pero un texto descriptivo en el que intento poner a la persona, al lector, en un espacio, en un momento determinado. Intento que inevitablemente creo que hace que te imagines, hace que esa imagen llegue a tu cabeza, ¿no? Y cómo desde ahí, desde esta imagen borrosa, yo comienzo como a introducirte a este proceso muy personal, tal vez, de cierto modo. Y bueno, el viaje fue un viaje que yo mantuve, digamos, hermético. No fue algo que publiqué, no fue algo que estaba en mis redes, para nada. Bueno, yo generalmente no publico mucho. Y lo que hice y lo que pensaba fue, no, claro, este viaje ocurre en este momento donde comienzan a surgir estas inteligencias artificiales, ¿no? Que generan imágenes, que funcionan con estos datasets como ImageNet, que están compuestos por millones de imágenes que salen de Internet. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Tenía un poco esta idea de, de la, de lo que pasaba con las imágenes, ¿no? ¿Será que mis imágenes las van a usar? ¿Será que cómo se me va a devolver esto, no? Y así es como nace, por ejemplo, Uncomfortable Communication, que es la instalación de video mapping que les voy a presentar a continuación. Este es el proceso, básicamente, como llegué, digamos, a la pieza final en el que estoy tomando un video de este archivo de viajes. Fue un archivo de viajes de como 5.000, 6.000 archivos entre imágenes y videos, de los cuales yo me centré en un tramo del viaje que fue el viaje realizado a Mingo, ¿sí? Entonces, es un video de celular, básicamente, que lo que hice fue reestructurarlo, cambiarle de formato, porque si ustedes han usado estas tecnologías de inteligencia artificial, en el momento que ustedes generan una imagen, les genera la imagen en formato cuadrado, en relación de aspecto 1:1.
Entonces, mi intención era como intervenir estas imágenes utilizando Dalí. Y yo necesitaba que el formato esté acorde a la plataforma. Entonces, comencé primero cambiando el formato, haciendo una pequeña corrección de color. Luego fragmenté todo el video, toda la secuencia, ¿no? La descompuse en fotogramas. Resultaron alrededor de 197 fotogramas. Y luego de esto comencé a subir cada fotograma a Dalí. Dalí, si ustedes han utilizado Dalí, funciona ingresando una línea de texto como input o también puedes ingresarle una imagen como input, ¿sí? Y cuando tú ingresas una imagen como input, lo que hace Dalí es que te genera variaciones, ¿no? Entonces, era como ver cómo Dalí podía de alguna manera interpretar, lo pienso, ¿no? Como cómo leería o cuál sería la variación, qué tanto variaría yo eh, a partir de esta imagen original, ¿no? De cada imagen original. Entonces yo comencé a generar variaciones por cada fotograma, ¿no? Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo eran más o menos este tipo de variaciones, de las que yo seleccionaba una por fotograma y luego le hacía un nuevo proceso con otra tecnología de inteligencia artificial que se llama Recognition, que está en Amazon Web Services. Y lo que hace esta tecnología es eh, identificar los elementos que hay en una foto. ¿Cómo funciona un poco esto? Funciona a través de etiquetas, ¿sí? Etiquetas que pueden ingresar los usuarios. Hay microtrabajos que se ofrecen, por ejemplo, en la misma plataforma de Amazon como MTurk, donde te pagan por eh, etiquetar fotografías. Y de esa manera se van generando las bases de datos, ¿no? Y se van generando los grupos y las categorías de imágenes. Entonces a mí me interesaba un poco poner en diálogo estas dos tecnologías y como ver qué pasa, ¿no? Como qué pasa si Recognition intenta leer lo que hizo Dalí. Entonces, era un poco ese el ejercicio, poner en diálogo. Esto lo que ven aquí es la página web, la aplicación web de lo que es Recognition. Pero para esto yo lo que tuve que hacer fue generar un código en Python donde yo conectaba el SDK de Amazon Web Services para poder leer cada una de las fotografías y que me muestre solamente las etiquetas de esa fotografía, que es lo que podemos ver aquí abajo, este pequeño texto donde se ve la etiqueta y yo qué sé, encuentras persona, agua, nadando, deporte, y el número que está al lado es el porcentaje de seguridad que tiene la inteligencia artificial de que es el elemento que dice que es, ¿no? Entonces, bueno, cabe recalcar que yo no soy programador, todo esto yo lo he hecho por la propia investigación que me ha llevado a probar cosas, a investigar por mi cuenta, a ver tutoriales y a lograr las cosas de esa manera, ¿no? Para el montaje, lo que decidí fue hacerlo en el piso. El lugar de exposición fue la bóveda, una bóveda que era de un banco aquí en la ciudad de Guayaquil, donde funciona uno de los edificios de la universidad. eh, y el emplazamiento lo realicé en el piso. Porque esto me parece como importante como mencionarlo también porque claro, el montaje, la solución de montaje me la dio el propio lugar, ¿no? Por eso es una instalación de sitio específico, ¿no? Donde, claro, al momento de estar recorriendo los espacios para ver dónde nos podíamos emplazar, en algún momento dije, bueno, el piso me está diciendo dónde, ¿no? Precisamente
por ese diálogo que había entre la baldosa en formato cuadrado y la propia imagen que te genera Dalí en formato cuadrado, ¿no? Entonces intentaba yo generar un diálogo con el espacio. Y lo que hice fue aquí utilizar otro material que es una película backlight, que es la que se utiliza para estos menús de restaurantes. Simplemente que yo lo que hice fue voltearla del lado mate para poder generar como una especie de profundidad, ¿no? Para darle una profundidad con las baldosas negras y las blancas, para que me generen ahí un efecto de profundidad de capas. Luego realicé el mapping que tuve que hacer cuadrar todo el video y la obra final quedó montada de esta manera. Voy a mostrarles aquí el video rapidito como es una documentación de más o menos cómo quedó. Y aquí es un poco el proceso, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es mostrando el video original. Luego el video se comienza a descomponer en estos fotogramas con este conteo que se ve aquí hasta llegar a los 197 fotogramas. Y una vez que llegamos a los 197 fotogramas, eh, se comienza a generar el otro proceso. Me voy a adelantar un poquito. Por aquí. Se comienza a generar el otro proceso, donde comienzan a aparecer las imágenes, las variaciones de Dalí que yo seleccioné, intentando reconstruir la secuencia junto con el análisis que hace Recognition de cada una de estas imágenes, ¿no? Entonces, claro, era un poco interesante, un poco cómico a veces, porque había momentos en que detectaba cosas que no habían. Por ejemplo, en algún momento me salió Shrek, en algún momento me salió, no sé, que había una mujer o cosas que realmente no estaban, ¿no? Entonces, finalmente quedó montada así la pieza y era un poco eso, ¿no? Era un poco como pensar en dónde estaba también el tema del arte, ¿no? Cómo yo abordaba el paisaje desde la inteligencia artificial, ¿no? Cómo nosotros, cómo nuestra percepción a través de estas tecnologías eh, comienza a cambiar, ¿no? Es como, vuelvo un poco a McLuhan, ¿no? En la extensión de los medios, ¿no? Cómo la tecnología de alguna manera nos modifica nuestra percepción, ¿no? Eh, y algo que me parecía como que súper interesante también era como el hecho de poner en diálogo, ¿no? A estas dos tecnologías, ¿no? Para ver qué pasaba cuando hablaban dos tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Qué tan certera podía ser la información, si podía de alguna manera hablarme del origen de la imagen, ¿no? Como en esa búsqueda de mi privacidad también en algún momento. Eh, la pieza que ven en la parte de atrás se llama Mi Journey, que es una serie, es una instalación de 4 cajas lumínicas, cada una de 30 por 30 centímetros. Y lo que yo hice aquí fue, a partir de esta experiencia de viaje, lo que hice fue generar un texto eh, poético que resumía un poco toda la experiencia y pensaba como en la otra manera de utilizar Dalí, ¿no? Como a partir de la línea de texto, a partir del texto que introducimos como input. Y pensaba, claro, es muy fácil decirle a Dalí como quiero un gato astronauta porque me lo va a hacer, pero ¿qué pasa si yo le entrego un texto
poético, un texto que entre personas podemos como interpretarlo de otra manera, ¿no? Entonces lo que hice fue dividir este texto en 4 párrafos y fui introduciendo cada párrafo como un prompt, ¿sí? Y generando a partir de la imagen variaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ingresaba este prompt del primer, bueno, esta es la línea 4, el párrafo 4, y me genera estas primeras variaciones, ¿no? Y luego lo que yo hago es escoger una, ¿no? Pensando también un poco en lo que dice el texto, pensando en mi experiencia, y genero una nueva variación. Y luego comienzo a generar otra variación. Y así, así, así continúa el proceso hasta llegar a las imágenes finales, como esta, por ejemplo, que es de la caja lumínica 4. Aquí voy a pasar rapidito las fotos de cada una de las cajas de luz. Algo que es súper importante también fue que para esta pieza yo también elegí otro material eh, que, que es esta cinta de grabado en relieve. Eh, no sé si alguna vez han utilizado esta maquinita, la tenía por aquí en la mano, bueno, no la encuentro, pero me parecía, yo quería generar como un diálogo entre esta pieza de aquí y la pieza del videomapping a través de esta etiqueta, ¿no? Precisamente con las etiquetas que estaba leyendo Recognition, pero acá lo quería hacer de una manera más manual, ¿no? Era como confrontar estas dos tecnologías, ¿no? La hipertecnología de la imagen con esta tecnología más manual, ¿no? Donde estaba mi presión, mi gesto, donde el texto aparece a partir de mi presión corporal, ¿no? De lo que yo estoy aplastando la maquinita, ¿sí? Y la muestra, y bueno, y la pieza quedó finalmente montada de esta manera. Eh, y bueno, eso es lo que les quería mostrar. No sé si de repente estoy sobre el tiempo o si me falta tiempo, si quieren hacerme alguna pregunta. Pero todo es, bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si lo quieren escribir en el chat también. Eh, sí, yo sí te tengo una pregunta, Luis. Sí, sí. Para ti, por ejemplo, la intención de cambiar la percepción con bajar la mirada Ujú. también tiene que ver con como el hábito constante de bajar la mirada por el celular, por ejemplo, por ponerlo en conflicto con esa mirada habitual de bajar la mirada, o si tienes alguna otra intención de bajar la mirada del paisaje hacia el piso, ¿no? Como ese bajar la mirada, como desde dónde vienen tus intenciones de eso de ahí. Porque también es como se vuelve una acción performática, ¿no? Como el Claro, verlo y bajar la mirada y el estar con como ese, quizás ese lugar infinito, como no sé, por ahí, esa es mi pregunta. claro, sí. Precisamente, era como originalmente cuando, claro, tú piensas en el paisaje, tú piensas en cómo ves un paisaje, piensas en esta posición frontal, ¿no? Esta posición de ver hacia adelante, ¿no? Finalmente el paisaje es como una construcción a la final, es ver más allá de lo que tienes enfrente realmente, porque son cosas que las interpretamos, pues algo que nos mueve a nosotros o lo que nos conmueve, ¿no? Por eso yo lo pienso también el paisaje como un acto cognitivo de alguna manera, ¿sí? Donde te permite ver más allá, ¿sí? No es solamente lo que está enfrente, sino lo que te produce eso que tienes enfrente. Y precisamente pensando como que en eso, me interesaba un poco jugar con este quiebre de la perspectiva, ¿no? Ya en la pieza, bueno, no lo mencioné porque, bueno, tal vez pasé muy rápido, pero no sé si se está viendo mi pantalla. Sí, ya. Claro, por ejemplo aquí, en esta pieza de aquí,
la de la instalación de videomapping, precisamente la fragmentación de la propia estructura, cada triángulo, cada figura geométrica, estaba rompiendo con esa linealidad del paisaje, con esa horizontalidad. Entonces, claro que responde un poco a todo lo que estamos pasando por estos momentos, ¿no? Era como que sentía como que toda esta ansiedad, ¿no? Como que a dónde vemos, como que todas las máquinas, estamos rodeados de tantos dispositivos que nos ponen en estados de ansiedad bueno, a mí en particular me pone en estado de ansiedad todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces ya desde ahí como que era pensar en el quiebre de esa horizontalidad, ¿no? Y claro, acá fue como algo que, que iba por la misma línea de pensar en el quiebre. ¿Dónde está? Pero el video también jugó un papel importante aquí dentro del montaje, porque también pensé, porque el video precisamente también tenía esta perspectiva, ¿no? Entonces el video también, escogí este video porque me daba esta perspectiva que era como en picada, y a partir de esto yo pude también jugar con el montaje, ¿no? Y como lo que dices, se vuelve precisamente un acto más performativo, ¿no? Es como entender el paisaje aquí, ¿no? Porque aquí tú puedes recorrerlo en, como en 360, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puedes darle la vuelta, lo puedes ver de distintos ángulos. Y claro, era como por ahí. No sé si contesté bien tu pregunta, queda algo por ahí pendiente. Sí, súper. Y también igual me hace pensar como en lo que hablabas del concepto del metapaisaje Ujú, y hablando en como en las digitalidades, también es una especie de generar metaversos como en la realidad verificable, ¿no? Como traer los metaversos que no solo estén en la digitalidad, sino traerlos a un mundo como más de eso, de sentirlo, ¿no? De sentirlo no solo con la visualidad, sino con todo el cuerpo, ¿no? ya Como de lo que te experimentarlo. trae el paisaje también. Exacto, ya experimentarlo con el cuerpo, ¿no? Es como esa experiencia, Ujú, cómo mover esa experiencia que, claro, la tenemos muy metida en la cabeza que, no sé, la pantalla, ¿no? Como que estamos todo el tiempo en la ujú, pantalla y los ojos y tal. Pero claro, como ujú. sacar esa experiencia, cómo reaccionamos, ¿no? Cómo nos enfrentamos a esa experiencia una vez que está fuera de su naturaleza. Ujú. Sí, ¿no? Es más o menos por ahí. Por otro lado, también hay otra cosa que me hiciste pensar, fue en la meditación por contemplación, Ujú. que es, claro, lo que te produce el paisaje y es como generar otras formas de contemplación también, como de llegar a meditaciones desde otras formas también más digitales, ¿no? Como que combinan ese análogo digital. Claro. Claro, Ujú, para mí, cuando yo comencé, por ejemplo, con esta investigación, siempre fue como o sea, abordé la idea del paisaje inicialmente como una metáfora de, de la experiencia de la imagen digital. Y, ujú, y, y era precisamente en ese acto cognitivo, precisamente en ese acto del ver más allá de lo que está, de la imagen del paisaje. Porque claro, estoy tomando la imagen del paisaje como excusa, tal vez, para hablar de la imagen y de la inteligencia artificial, ¿no? Es como ese ujú, ver más allá, es precisamente desmantelar como lo que está detrás un poco, develar cómo funciona ujú, el sistema, que finalmente son tecnologías a las que no hay que tener miedo. Son tecnologías, claro, en algún momento estábamos conversando durante la exposición, durante las mediaciones, sobre esto de que si es arte, si no es arte, porque está hecho con inteligencia artificial. ujú, Pero la pregunta es, ¿dónde está el arte, tal vez, ¿no? ujú. Claro, porque sí, Dalí me pudo haber generado la variación, me pudo haber generado la imagen, pero el gesto artístico está más allá, está en la instalación. O sea, Dalí no me pudo generar la instalación.
está Ujú, en develar su propia estructura de alguna manera. Eh, ujú, eh, y como pensar también en tus datos, ¿no? En cómo, qué fin tienen tus datos, cómo se te devuelven tus datos, porque claro, pueden ser beneficiosos, ujú, pero también pudieran ser utilizados de otra forma, menos ujú, ética, eh, si caen en otras manos, ¿no? Es como, pero todo esto no hay que tenerle miedo, no creo que haya que distanciarse del uso de estos tipos de tecnologías. Yo ujú, igual sigo pensando que es una herramienta más, o sea, no creo que hay que tener miedo porque vaya a generar, vaya a ser, no sé, ujú, considerarlo a un artista, a una inteligencia artificial, no lo sé, no creo. Yo más bien pienso que simplemente es una, una herramienta más de la que tenemos que, no hay que alejarse, de la que hay que nutrirse, con la que hay que colaborar para poder entenderla, para poder aprovecharla también, ujú, porque es algo que finalmente está para quedarse y algo de lo que creo que ujú. podemos también beneficiarnos. Ujú. Y hay una cosa que también me hiciste pensar, es como también, claro, tomar en cuenta que la naturaleza también como data, ¿no? Que pensamos que la naturaleza también es data. Entonces, hay dos preguntas que te hace Víctor Contreras que dice, Luis, ¿sientes que controlaste la inteligencia artificial? Sí, sí, yo diría que sí, que siento que la manipulé, eh, eh, porque finalmente yo terminé tomando las decisiones, o sea, fue como que me ayudó a llegar a algo, pero igual yo siempre tomaba la última decisión para. Ujú. Ya. Y dice Johanna Villavicencio, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en la percepción de la belleza natural? En la percepción de la belleza natural. Sí. Bueno, yo creo que son cosas completamente distintas a la final. La belleza natural, la experiencia de la naturaleza es algo que no creo que pueda compararse con, con, con una imagen generada, digamos, ¿no? Pero sí creo que hay una como otro tipo de experiencia, ¿no? Es como que la tecnología como tal creo que te puede llegar a generar estos momentos tal vez de sublimidad, ¿no? Al ver paisajes como los de esta persona, Lance 2 que les mostré de más acá arriba. Sí, no, perdón. Bueno, se me fue por ahí, por acá. No sé, estos paisajes de aquí, que claro, te dejan boquiabierto, ¿no? Y es como como la naturaleza de la tecnología, es como ver la naturaleza de la tecnología, lo que te deja como que sí boquiabierto, pero la experiencia como del paisaje como tal, como la experiencia vivida, creo que es muy distinta. Y, y claro, yo lo estoy usando aquí como te digo, como una especie de metáfora para hablar de la imagen. El paisaje como una manera como una postura tal vez, como una manera de ver a lo que pasa con las imágenes también, ¿no? Si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, a mí eso también pienso como en tus prácticas artísticas y pienso de lo que hablabas del Shan Shui. Ujú, Y claro, como los caracteres chinos normalmente en el chino tradicional, como para escribir un carácter, generaban una fábula. Y por eso tenían esta visión del agua y de las montañas de lo que hablabas. ujú. Como tú dices, es como traducir esa fábula en imágenes, ¿no? Como vuelta a ese inicio de que el, el paisaje es lo que te genera el lenguaje, ¿no?
¿no? Y te genera esa fábula para poderlo leer, entender y percibirlo como, bueno, en esa manera es un carácter, pero en ese vendría a ser en esta instalación, ¿no? Lo que es para ti, bueno, lo que has creado en general, ¿no? Como esta performática de ir a ver el paisaje, de ir a ver tu paisaje, ¿no? Como tú decías, como generar este otro paisaje cognitivo desde la digitalización también, esos Ujú. otros pensares. Sí, sí. Bueno, creo que no sé si tengamos más preguntas, si no podemos dar por terminada la sesión. No sé si tengas algún comentario más, Luis. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero todo haya estado bien. Y nada, eh, tengo redes sociales, Instagram, estoy como Luis Ramk. Si alguno de ustedes quisiera seguirme, bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por ahí también, un mensaje. Ujú. Si quieres, ponla en el chat para que te sigan y para que Eh, puedan como ver o de tu repente, si quieren username. que les envíe algún link de estos que les estoy mostrando aquí Ujú, rapidito, ujú, esa es mi cuenta de Instagram. Y nada, ujú. eso por el momento. Muchas gracias a la UAM por la invitación. Gracias a Muchísimas ti. gracias a ti, Luis. Ha sido hermoso escucharte, un honor tenerte aquí. Gracias. Nada, muchos éxitos en tu proyecto y bueno, gracias a todas las personas que han estado aquí en la sexta edición de la programación educativa del agua. Nos estamos viendo en la próxima edición y bueno, buena tarde para todos. Gracias. Chao. Gracias. Mira, ahí te escriben, me encanta el trabajo de Luis, felicidades, muchas gracias Luis, genial tu trabajo, gracias al Guam. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos.